5 controversias del Papa Francisco que quizá no conocías. Y para todo, y que gane San Lorenzo. ¿Un papa revolucionario o una figura envuelta en sombras? El Papa Francisco marcó un antes y un después en la Iglesia Católica, pero no todo fue admiración y aplausos. Hoy te revelamos 5 controversias que rodearon su vida y pontificado y que muchos prefieren no recordar. ¿Cómo se encuentra usted? Sentado. 1. La dictadura argentina. En los años 70, cuando Jorge Bergoglio era jefe de los jesuitas en Argentina, el país atravesaba su época más oscura, la dictadura militar. 2 sacerdotes jesuitas fueron secuestrados y torturados. Algunos testimonios afirman que Bergoglio no los protegió adecuadamente. Él lo negó siempre, pero la duda quedó sembrada. El contexto histórico. Entre 1976 y 1983, Argentina vivió una brutal dictadura militar conocida como el Proceso de Reorganización Nacional. El régimen llevó a cabo una represión sistemática contra opositores, resultando en más de 30.000 desaparecidos. La Iglesia Católica Argentina fue duramente cuestionada por su silencio o complicidad. El rol de Bergoglio. Jorge Bergoglio era provincial de los jesuitas. En 1976, los sacerdotes Orlando Iorio y Francisco Jalix fueron secuestrados por el régimen. Algunos informes, como el del periodista Horacio Berbisky, sugirieron que Bergoglio pudo haber retirado su protección. Él negó los cargos y Jalix más tarde lo perdonó. Sin embargo, la discusión nunca se cerró. ¿Por qué fue polémico? Era visto como símbolo de la Iglesia, que no protegió a sus fieles en una época de terror. Su elección como papa revivió este debate a nivel internacional. Me quería morir sin verlo. Oh, pero no se apure. No quiero. Puedo venir a... 2. Escándalos de abuso en la Iglesia. El Papa Francisco impulsó reformas contra los abusos en la Iglesia, pero su defensa inicial al obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir a un abusador, desató una ola de indignación. Francisco rectificó, pidió perdón y aceptó la renuncia del obispo. Sin embargo, ese episodio dejó una herida en su imagen como defensor de las víctimas. Contexto social. Durante décadas, la Iglesia Católica fue blanco de múltiples escándalos de abuso sexual infantil, encubrimiento institucional y falta de justicia para las víctimas. El Papa Benedicto XVI ya había iniciado una cruzada contra estos crímenes, pero se esperaba que Francisco fuera más firme. El caso en específico. Juan Barros fue acusado de encubrir al sacerdote Fernando Caradima, uno de los predadores sexuales más notorios en Chile. Francisco defendió inicialmente a Barros diciendo que las acusaciones eran calumnias, lo cual generó protestas incluso durante su visita a Chile. ¿Por qué fue polémico? Fue una de las peores crisis de imagen del Papa. Tuvo que pedir disculpas públicas y luego aceptó la renuncia de Barros y se evidenció una desconexión inicial entre la alta jerarquía y las víctimas. Imaginen si aparezco en San Pedro. 3. Su misterioso patrimonio. Francisco predicaba con el ejemplo, vivía modestamente, usaba autos sencillos y rechazó el lujoso palacio papal. Pero tras su muerte en el 2025, se reveló que poseía un patrimonio de más de 14 millones de euros. Herencia, regalos o fondos personales. Nadie lo sabe con certeza, pero el contraste entre su mensaje y su fortuna no pasó desapercibido. Contexto religioso y económico. Francisco fue el primer papa jesuita. La orden jesuita tiene un voto de pobreza muy estricto. Desde el inicio de su pontificado renunció a los lujos del Vaticano, vivía en una casa modesta y usaba autos sencillos. Lo que sorprendió, a su muerte en el 2025 trascendió que tenía un patrimonio personal de al menos 14 millones de euros, incluyendo bienes heredados, donaciones privadas y otros fondos no aclarados públicamente. ¿Por qué fue polémico? Esto generó una contradicción entre su discurso de la iglesia pobre para los pobres y su situación financiera. Muchos se preguntaron si el dinero provenía de fondos papales, donaciones personales o manejos no del todo transparentes. 4. El choque con los conservadores. Francisco quiso reformar la iglesia desde dentro, y eso no gustó a todos. En 2018, el arzobispo Carlo María Vígano lo acusó de encubrimiento y pidió su renuncia. Fue el inicio de una guerra interna con sectores ultraconservadores, apoyados incluso por figuras públicas como Steve Bannon.
Fue un papa amado y odiado. El contexto ideológico dentro de la Iglesia. Desde el Concilio Vaticano II, década de 1960, la Iglesia vive tensiones entre modernistas y tradicionalistas. Con Francisco, esas tensiones se agudizaron. El caso Viganó. En 2018, el arzobispo Carlo María Viganó publicó una carta de 11 páginas acusando a Francisco de encubrir abusos sexuales y pidiendo su renuncia. El documento fue publicado por medios ultraconservadores en Estados Unidos. ¿Por qué fue polémico? Se trató de una campaña publicitaria sin precedentes contra el Papa en funciones. Detrás estaban sectores que veían en Francisco un peligro para la doctrina tradicional en temas como homosexualidad, divorcio o migración. Si quieres jugar acá, dejalo. Es argentino, indisciplinado. 5. Un reformista que no reformó. Francisco habló de apertura de una iglesia más cercana, más humana, pero muchas de sus promesas se quedaron en el aire. Las mujeres siguen excluidas de roles claves, las personas LGBTQ+ aún esperan mayor inclusión y la transparencia económica del Vaticano sigue siendo opaca. Para algunos fue un revolucionario sin revolución. Contexto de expectativa mundial. La elección de Francisco generó esperanza. Era el primer papa latinoamericano, jesuita y con un discurso humilde. Se esperaba una renovación profunda. Realidad institucional. Si bien impulsó cambios en la curia, combatió el clericalismo y defendió a los pobres. No logró avances profundos en temas como acceso de mujeres a puestos de poder real, inclusión efectiva de personas LGBTQ+, eliminación del celibato obligatorio y control efectivo de las finanzas del Vaticano. ¿Por qué fue polémico? Aunque sus gestos eran simbólicos, muchos teólogos y activistas lo acusaron de no ir más allá de la retórica. Se convirtió en una figura popular, pero no en el reformador radical que algunos esperaban. El Papa Francisco fue una figura única, humilde, carismática y también polémica. Su vida nos recuerda que incluso las figuras más espirituales están rodeadas de luces y sombras. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un líder valiente o quedó a medio camino? No olvides de darle like, suscribirte y compartir si te interesan estos temas.